Bueno, al fin, bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo desde el estudio Postworld Podcast acá en la ciudad de Berlín. Representa una alegría enorme para nosotros poder realizar esta segunda charla en vivo. Este ciclo, como recordaba la semana pasada, comenzó como una idea a manera de agradecimiento por el seguimiento de todos y todas ustedes al canal, del apoyo. Entonces, con amigos y amigas del canal deliberábamos sobre de qué manera podíamos responder a todo eso. Bueno, y apareció esta idea de un ciclo de charlas en vivo, de manera que ustedes puedan participar. Y pueden participar a través de los comentarios cuando yo de repente redirecciono mi mirada hacia abajo, hacia el monitor. Ahí aparecen los comentarios, por eso a veces yo puedo parecer como distraído, pero en realidad leyendo esos comentarios, bueno, pueden participar a través de los comentarios y como la vez pasada, al final, en la tercera parte de esta charla, vamos a responder las preguntas de ustedes. La idea para hoy, igual que la semana pasada, queremos primero comenzar con algunas preguntas más personales sobre la vida de nuestra invitada de lujo, a quien voy a presentar en un segundo. Después sí, deliberar sobre los temas habituales de nuestro canal, política, economía, sociedad, política internacional. Y finalmente sí, responder las preguntas de ustedes. Muchas gracias por el apoyo la vez pasada, la semana pasada, por encima de nuestras expectativas por completo, tanto las visualizaciones como los comentarios llamados, críticas, mensajes, de todo. Realmente generó mucho revuelo y mucho más repercusión de lo esperado, así que nosotros felices, comentarios de todo el mundo, donaciones incluso, de nuestro amigo Richie en Estados Unidos, así que gracias a todos. Si nos quieren ayudar, nos pueden ayudar a través de una visita al Postworld Podcast, el podcast de mi amigo Pablo y Sven, quienes nos ayudan con la técnica acá y con la sesión del estudio. Bueno, ellos realizan un podcast súper interesante con entrevistas sobre arte, cultura, política también, así que si realizan una visita al podcast de ellos y la suscripción nos ayudan también a nosotros, el enlace aparece en la descripción. Bueno, y dicho todo esto, nos acompaña hoy, nos congratula con su presencia, una invitada de lujo, querida por todos ustedes, la señora, la inigualable Carmen Valero. Gracias. Carmen, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar contigo y con todos tus suscriptores. Bien, recién vuelta de vacaciones, muy tostadita. Volví ayer de vacaciones. ¿De dónde? De Ibiza. Qué bueno. Una semanita de relax con mi marido, Sí. que nos la merecíamos, la verdad. Tanto él, que trabaja mucho, como yo, que estoy también siempre al pie del cañón. Bueno, te presento formalmente, vos periodista con más de 25 años de trayectoria, dedicada a las relaciones internacionales, a las relaciones multilaterales y en el presente, bueno, en el presente no, ya desde hace bastante tiempo, en el periódico El Mundo, ¿verdad? Así es. Carmen, quiero comenzar con tus orígenes. Vos obviamente, bueno, española, pero ¿de qué lugar de España? ¿Dónde tu origen? Bueno, mi origen está en Córdoba, en un pueblecito de Córdoba, en Andalucía. Era un pueblo minero, un pueblo que también se dedicaba a la agricultura, apenas 20.000 habitantes. Y tuve la suerte de nacer ahí, y no porque mi pueblo sea especialmente hermoso, sino porque considero que nacer en el campo hace de la infancia una experiencia maravillosa. Y yo cuando era niña era muy salvaje, subía a los árboles, cruzaba los ríos, ponía la liria, que se llamaba, entonces no sé si se sigue llamando así, para cazar los pájaros en vivo. Tenía palomas con mi hermano en la azotea de la casa, montaba a caballo. Es decir, he tenido una infancia muy bonita en el campo, haciendo tortas de tierra y agua, de barro, cazando moscas, pisando hormigueros, muy libre, la verdad. Entonces yo creo que hay mucha gente que considera a la gente del pueblo cateta, pueblerinos, y yo creo que yo reivindico mucho el mundo rural. Creo que es, para empezar tu vida, tener en contacto con la naturaleza,
creo que es un lujo. Y yo Ajá. reivindico mucho el mundo rural. Me parece que las ciudades, y sobre todo las ciudades dormitorios, es una cruz, me parece que es una maldición. Y yo cada vez que tengo tiempo me voy a cargar las pilas, como decimos, a mi pueblo, donde vive mi madre, una mujer maravillosa, que cumplirá el próximo año 90 años, a la que adoro y a la que me permite de alguna manera, bueno, pues recuperar o revivir mi papel de hija, porque llega un momento en el que somos pareja, somos madres y nos olvidamos de que también somos hijas. Ajá. Y yo me encanta ser hija y visitar a mi madre. Muy significativa tu reivindicación del campo en España porque, por lo menos según lo leído por ahí, la ruralidad en España, la vida en el campo aparece en crisis por el éxodo de la gente del campo, por el cambio climático, por la falta de trabajo. Sí, sobre todo por la falta de trabajo y sobre todo porque también, digamos, que no se han respetado la cadena de producción y entonces hay productores, hay ganaderos, hay agricultores que tienen que vender por muy debajo del precio de costo. El trabajo en el campo es un trabajo muy duro, que no solamente depende de los vaivenes del mercado, sino también de la naturaleza. Nadie puede prever cuándo va a llover, si la cosecha se va a salvar o no. Es una lucha diaria que requiere mucha paciencia, mucho tesón, y la verdad es que es una vida muy dura, y el éxodo del campo se ha producido también porque yo creo que en el campo existe la mentalidad todavía de que los padres quieren darle lo mejor a sus hijos, y muchos de ellos, con razón o sin razón, considera que la mejor forma de darle lo mejor a sus hijos es asegurándole que van a la universidad y que se convierten en profesionales liberales. Y entonces, pues evidentemente hay mucha gente que a partir de los 18 años se va a estudiar a una capital, que es donde están las universidades, y después, lógicamente, nunca vuelve. Sí. Y eso contribuye también, lógicamente, mucho a la despoblación, al margen de que la política hace generalmente política, los políticos hacen política para los nichos de población elevados, Claro. que son donde están los votos. Entonces, lógicamente, muy pocos políticos se ocupan de las infraestructuras, de las conexiones, etcétera, etcétera, que hacen de alguna manera que el mundo rural crezca o se adhiera a la globalización, llamada globalización, de la forma que las capitales. Es decir, un pueblo da 10.000 votos y una capital pues Claro, 4 no, millones, con lo cual es una consecuencia política, claramente. Este pueblito tuyo de tu infancia, cerca de Granada, Cerca de Córdoba. cerca de Córdoba, y eso ubicado en la región de Andalucía. Andalucía. Esto Sí. para la gente O sea, al otro Andalucía, lado, una región la región en el sur de España, la digamos, en región el más sur de sabrosa España, de España. más sabrosa, Sí. donde se come mejor, donde se baila flamenco, donde están las mujeres más guapas. Sí. Y de hecho tenemos un pintor que decía que, lógicamente, Julio Romero de Torres, Ajá. pintó a la mujer morena, por supuesto, cordobesa. Y bueno, y uno de sus cuadros, que se llamaba La Piconera, fue el que ilustró durante muchísimos años el billete de 100 pesetas, Ajá. a 100 pesetas famosas, que era una chica morenaza maravillosa que estaba así moviendo el brasero de una manera como muy sensual. Y a todo el mundo que vaya a Córdoba les recomiendo, por supuesto, que visite el Museo de Julio Romero de Torres, aparte de la mezquita catedral maravillosa que tenemos. Está muy cerca de Sevilla, muy cerca de Granada, y de la playa Málaga, Marbella, como a 150 kilómetros, pero es una región de interior. ¿Y tu acento andaluz? ¿Por qué ese acento? ¿Tu acento más bien Mi madrileño o Bueno, no, algo más o menos mi acento es neutro una dentro mezcla. una mezcla dentro de los acentos de España? Sí, es una mezcla. Todo el mundo sabe, bueno, a veces pensaban que era canaria o tal, así. Es un poco, o sea, no tengo el acento cordobés cerrado porque yo Claro. soy serrana. Ajá. Entonces mi pueblo está cerca de Extremadura, Cáceres, Badajoz, entonces tengo un acento un poco más suave. Y luego dejé mi pueblo A eso quería. de alguna manera Ajá. con 18 años y me fui a la universidad. Me fui a estudiar a Madrid, que por entonces Ajá. solo se podía estudiar periodismo, que era lo que yo quise hacer desde que era una niña. Sí.
con 18. Y desde entonces, pues, ya a partir de ahí empezó mi viaje por el mundo y, como digo, vuelvo al pueblo de vacaciones y para regenerarme, Ajá. de alguna manera, sí. ¿En qué universidad de Madrid tus estudios y eso Pues, en qué época más o menos? Pues mira, yo empecé en una universidad privada en Madrid, en el Colegio Universitario San Pablo. Sí. Hice el primer ciclo y el segundo ciclo lo hice en la universidad pública, en la Universidad Complutense. La Complutense. En la Complutense. Ahí terminé mi licenciatura a finales de los 80. Era una época realmente maravillosa. Yo me perdí, pues eso, todos los movimientos juveniles, universitarios de la época franquista. No la viví, pero sí que viví los primeros pasos de la transición en democrática. Y yo creo que gran parte del ideario, de alguna manera, o de la formación que yo he seguido, se debe mucho precisamente a esos años de mucha convulsión social, de cambio político y de reconquista de derechos que se habían perdido durante la dictadura y que sí tenía la República, por ejemplo. ¿Esos los años llamados los años Esos del son destape? Esos son los años de la movida madrileña, que se llama. La movida madrileña. Ajá. Sí, entonces era una época en la que, bueno, pues esa era la movida, o sea, empezó las primeras películas de Almodóvar, okay. Pepi Lucibón, Claro. o sea, empezó la movida, el destape de alguna manera, pero no ya traído por las alemanas, sí. que fueron las primeras que llevaron el destape, el topless, a las playas españolas. De ahí la palabra el destape del topless de las alemanas sí, fundamentalmente eran las alemanas que las que llevaron el topless. Las españolas, mucho más recatadas, se engancharon después. Y fueron unos años realmente maravillosos en los que yo descubrí muchas cosas, porque si bien te digo que el mundo rural para un niño es absolutamente maravilloso, lo que sí es lamentable es que la educación en el mundo rural es mucho más limitada que en las ciudades. Lógicamente, yo descubrí muchos de mis autores que después se convirtieron prácticamente de cabecera en la universidad. Yo llegué prácticamente con un déficit cultural, intelectual respecto a los compañeros que estaban en la universidad estudiando conmigo, realmente casi avergonzante. O sea, yo a veces no podía intervenir en conversaciones porque no había leído a Nietzsche, por ejemplo, o no había leído a otros autores. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo tenía una formación de pueblo que en cualquier caso era muy buena, una educación religiosa que también reivindico, y luego lo que tuve que hacer es simplemente ponerme al día, porque nunca me sentí cómoda en una conversación en la que yo no pudiera participar o en la que se hablaran de referencias que yo no podía seguir. Entonces, a partir de ahí entró un proceso prácticamente en el que convertí como una esponja en la que hablaba con todo el mundo, leía absolutamente todo, porque me di cuenta de que realmente tenía que ponerme al día respecto a mis compañeros. Sí, sí, claro. A mí, digamos que me interesaba mucho más lo que ellos sabían que a ellos lo que yo traía. Porque, como te digo, a veces desde las ciudades se mira como por encima del hombro el mundo rural, sin saber, bueno, sin tener ningún tipo de conocimiento, o sea, no les parece sexy. Y sin embargo, a mí me parece, como te digo, absolutamente maravillosa. ¿Te acompañó alguien a Madrid o vos solita? No, me fui sola. 18 años, caída del pueblo en Madrid. Sí, o sea, yo estudié en un colegio religioso, en una congregación francesa. Tuve una educación clásica, porque hasta entonces, bueno, clásica, machista. Desde el punto clásica en el sentido más amplio de la palabra. O sea, yo en mis asignaturas, por ejemplo, además de geografía, historia, matemáticas, el día que por supuesto siempre empezaba rezando en francés. ¿En francés? Sí, porque yo fui a un colegio francés, una congregación francesa. Lo que teníamos era, por ejemplo, protocolo. Nos enseñaban a poner una mesa,
a saber cómo se utilizaban los cubiertos, hacer la canastilla, que para todo el mundo que no sepa hoy son la ropa mínima que ha de tener un bebé cuando nazca, y estamos hablando de una educación de 12, 13, 14 años. O sea, que lo del bebé era lejanísimo. A bordar, a coser, ese tipo de cosas. Es decir, nos enseñaban a ser una mujer de bien, una buena anfitriona para cuando llegara el momento. Entonces yo terminé mi educación. Yo, como digo, en el mundo rural yo siempre soñaba, cantaba. Recuerdo que quería ser cantante como todas las niñas. Mi padre era ganadero y yo pues me subía a una piedra y cantaba, y todas las ovejas me miraban y yo estaba fascinada, lloraba incluso de lo bien que lo había hecho. Y después de eso yo empecé a leer los libros de dos grandes periodistas de aquella época. Uno era Carmen Sarmiento y el otro Oriana Fallaci. Eran dos periodistas de raza, ambas corresponsales de guerra, y yo desde entonces decidí que lo que quería ser era periodista y, a ser posible, corresponsal de guerra. Hacia ahí quería con mi próxima pregunta. ¿A partir de cuándo vos, después de tu infancia en el pueblo, a los 18 en Madrid, con el inicio de periodismo, pero a partir de cuándo tu interés en las relaciones internacionales, en el periodismo dedicado a las relaciones internacionales? Bueno, cuando terminé la carrera, o sea, yo empecé a colaborar con la agencia EFE desde, o sea, en mi época universitaria. Sí. Empecé haciendo colaboraciones, etcétera, etcétera. De ahí me fui al primer gabinete de prensa de la Cruz Roja Internacional. Empecé con la Cruz Roja Española. De ahí salté a la Cruz Roja Internacional y me fui a Ginebra. A mí siempre me interesó mucho viajar. Hice periodismo social durante una época, un periodismo social pero de calle. O sea, yo visitaba pues psiquiátricos, veía comedores sociales. ¿En Ginebra esto? En Madrid. Ah, esto antes, o sea, cuando cuando yo terminé, sí. Conseguí mi primer contrato de trabajo. No, cuando terminé la carrera, vamos a ir por orden, sí. Me di cuenta de que mi francés era el lenguaje diplomático, pero no me servía para ir al mundo. Okay. Con lo cual me fui a Londres a estudiar inglés. Me fui primero como au pair, sí. Pero bueno, pues los ingleses explotaban prácticamente a las universitarias españolas. Pequeña aclaración para el público, para no todo el mundo, seguro que no para todos. Para claro, cuidar niños. Lo de au pair, claro. Au pair significa cuidar niños. Pero llegué a la casa y entonces me ponían, o sea, aparte de cuidar niños, me hacían limpiar, vigilaban lo que me comía en la nevera, que son los ingleses comen fatal, un sándwich de pepino, y me ponían, y digo, bueno, esto no puede seguir así, o sea, necesito recuperar mi libertad. Y entonces alquilé un apartamento con una amiga, que, para que veas el contexto, era la hija del jefe de protocolo de la Casa Real. Era compañera mía, porque cuando yo me fui a Madrid, mi padre me dice ok, pero a un colegio de monjas, una residencia universitaria de monjas, con horario de llegada, etc. Bueno, alguna escapadilla nocturna por la ventana de la cocina sí que me di. Pero bueno, me fui a un colegio de monjas, a una residencia de monjas, y después a Londres. Sí. Y esta chica era compañera mía de la residencia de estudiantes. Y entonces decidimos qué hacer. Ella estaba exactamente en la misma situación que yo, hambrientas de libertad y de experimentar la vida. Y empezamos a trabajar como ilegales, porque éramos ilegales, limpiando casas por hora. Entonces me acuerdo que nos reíamos muchísimo, porque nos encontramos y dijeran, por favor, mi padre, el jefe de protocolo de la Casa Real, si supieran que su hija está limpiando casas por horas en Londres, menudo escándalo. Y efectivamente, y ahí estuve un año aprendiendo inglés, yo me pagaba mis estudios, volví y empecé a trabajar en la Cruz Roja Española, que era una organización, una ONG, por entonces franquista, dominada por señoras de la alta sociedad, y entonces había que darle pues un giro. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar en ese gabinete de prensa
haciendo periodismo social, como te digo, visitando pues eso, comedores sociales, visitaba psiquiátricos, ilegales, minusválidos, conseguí un premio de periodismo informando sobre la realidad de los enanos, por ejemplo. Yo tenía un montón, 7 u 8 amigos enanos los que iba por Madrid y me llamaban Blancanieves, porque claro, o sea, era una cosa tremenda. Pero aprendí muchísimo. Y de ahí me fichó para ser su representante de prensa el presidente de la Cruz Roja Internacional en Ginebra, que por entonces era un venezolano. Y dije, pues ¿por qué no? Y me fui a Ginebra. Con él recorrí Asia, viajé, él tenía estatuto de jefe de Estado, aprendí muchísimo, pero yo siempre tenía el gusanillo del periodismo de verdad. Y estando en Ginebra, bueno, se ofreció la posibilidad de entrar en la agencia EFE. Y me fui directamente, o sea, dejé un puestazo, dejé un sueldo bastante considerable, sobre todo para mi edad, y me fui a la agencia EFE en Ginebra. Y ahí de alguna manera es cuando empieza realmente mi formación como periodista en lo que soy hoy. Digamos que ahí entré en Naciones Unidas, estuve 6 años, que han sido los 6 años probablemente más provechosos de mi vida. Fueron una época en la que entré de lleno en el mundo multilateral, en el mundo internacional, de las negociaciones de paz, de las crisis humanitarias. Yo en aquella época, pues lógicamente cubrí el genocidio en Ruanda, las matanzas entre Hutus y Tutsis, viví la conversión del GATT en la Organización Mundial del Comercio, viví todos los años comisiones de derechos humanos, viví las negociaciones de Abjasia, la conferencia de desarme, la guerra de Bosnia-Herzegovina, fui enviada especial a la conferencia de la mujer en Pekín, estuve en la conferencia social en Copenhague, cubrí un montón de consejos europeos, o sea, yo entré de lleno en el mundo multilateral. Y como agencia que era, pues tuve que aprender muy rápido, porque las agencias funcionamos, somos el primer, siguen siendo el primer eslabón de la cadena de información, y entonces hay que asimilar los temas muy rápidamente e informar muy rápidamente. Y ahí fue mi escuela, y cuando descubrí que a mí lo que realmente me interesaba era el mundo internacional, las negociaciones, y todo ese mundo tan maravilloso y tan enorme que se te abría ante ti, con todo lo bueno y con todo lo malo, porque en aquella época no solamente aprendí a desmontar los mitos de la política, como muy bien se llama tu programa, sino que en aquella época desmonté el mito del político. Y yo creo que desde entonces soy mucho más escéptica y mucho más pragmática de lo que posiblemente muchos colegas sean o se atreven a ser, porque he vivido muchas situaciones muy decepcionantes. Esto en los años 90 más o menos. Esto en los años 90. Vos entonces en Ginebra la sede de las Naciones Unidas en Europa. En Europa. Después de la de Nueva York, la más importante del mundo. La más importante. En Ginebra, y entonces esa es tu primera aproximación al periodismo de relaciones internacionales. Exacto. Y ahí estas experiencias. Sí, o sea, y es como te digo, o sea, ha sido una época, bueno, de transformación a todos los niveles, o sea, como te digo, desmintiendo lo que es el político en sí. He vivido situaciones, por ejemplo, o sea, y cómo funciona la diplomacia. Recuerdo, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la magnífica diplomacia cubana, por ejemplo, en la que su estrategia era crear problemas con las ONGs todo el mundo para después ofrecerse a solucionarlas a cambio de un voto menos de condena. O sea, es decir, no se votaban los derechos humanos o las violaciones de derechos humanos como tal, sino otro juego político, otros intereses. Recuerdo, por ejemplo, o sea, la distancia que había entre los diplomáticos latinoamericanos y su pueblo. Recuerdo perfectamente cuando se presentaba un informe del relator especial de derechos humanos, por ejemplo, sobre Guatemala, y aparecer un diplomático guatemalteco, amigo mío, y decirme, pero Carmen,
¿tú crees que lo que están diciendo de mi país es verdad? Ujú. Claro, o sea, élite, volando o viajando a Miami y no tenía ni idea de lo que pasaba en su Claro. país. He visto, por ejemplo, en la época de la guerra de Bosnia, cómo nos engañaban a todos. O sea, he visto, por ejemplo, todos los héroes de la guerra que después terminaron en el Tribunal Penal Internacional, como Izetbegovic, Mladic, Milosevic. Con todos ellos yo he tomado café y copas. Sí. Um, Entonces, esta etapa te despabiló en cuanto Claro, o sea, a tú la imagínate que, política claro, internacional y imagínate sus... que, por ejemplo, eran Sí. personas que llegaban a Naciones Unidas en una época en la que, bueno, pues no se había teléfonos móviles, o sea, tenías que hacer puerta como periodista hasta altas horas de la madrugada. O sea, lo primero que tenías que hacer como periodista era asegurarte de que llevabas muchas monedas en el bolsillo y una cabina de teléfono para poder transmitir, que parece mentira. Pero, por ejemplo, estábamos en Naciones Unidas a lo mejor hasta la 1, a las 2 de la mañana, esperando que salieran de una supuesta reunión y luego resulta que no estaban reunidos. O sea, habían ido, por ejemplo, a Naciones Unidas, estaban desde por la mañana cada uno en su sala, comiendo, bebiendo y haciendo teléfonos a costa de Naciones Unidas, nosotros creyendo que estaban negociando y luego salía cada uno por su cuenta, por supuesto, alguno que yo bastante embriagado y nosotros diciendo, pero bueno, nos han tomado el pelo. Lo mismo que me tomaran el pelo años después, ya en Petersburg, en las cercanías de Bonn, cuando Alemania organizó la primera conferencia para resolver el conflicto de Afganistán. Recuerdo, por ejemplo, que Alemania, siempre políticamente muy correcta, organizó la reunión. Se hizo hincapié en que, bueno, que todo se había seguido siguiendo las pautas y la cultura de las personas invitadas, se servía té, no había nada de alcohol, etcétera, etcétera. La prensa en un hotel a 2 kilómetros, las delegaciones pues eso, a 2 kilómetros en tal, y resulta que luego pues bajaban a las 2 o las 3 de la mañana los periodistas, que ya tenemos un poco algunos tiros pegados, bajábamos al bar del hotel y te encontrabas a los delegados bebiendo whisky. Uh-huh. De Afganistán. O sea, claro, de Afganistán. O sea, estaban todos bebiendo whisky. Recuerdo algunos que eran los señores de la guerra, que en aquella época, bueno, imagino que ahora también, hacían millones vendiendo amapolas, que es la base para la heroína. Todos con un montón de anillos de oro y cadenas de oro, con su copa de whisky y diciendo, y la gente pensará que estos señores están negociando o que están bebiendo té. Pues no, es decir, ese tipo de cosas que tú como periodista vives continuamente, y la lista de anécdotas que tengo es enorme, te hacen de alguna manera ver que de lo que digan los políticos te crees lo justo. Uh-huh. Y que hay una parte oscura, humana, llámala como quieras, que por las razones que sean, conviene no dar. Y entonces, es decir, nunca he considerado a un político un héroe, aunque tenga vocación de servicio. Es una persona, como otra cualquiera, que hace su trabajo por las razones que sea, y nosotros, la prensa, tenemos la obligación de fiscalizar su trabajo y decir claramente lo que nos parece. Uh-huh. Y algunas cosas, pues realmente han sido decepcionantes. Bien. Tu próximo paso después de Ginebra. Por cierto, recuerdo alguna vez pude realizar una visita a las Naciones Unidas en Ginebra. El edificio aparece frente a un lago hermoso y detrás los Alpes, un lugar verdaderamente de ensueño. Después de eso, ¿cuál tu próximo paso? Bueno, pues después de eso hice varias escapadas. Estuve en Londres, estuve en París y yo para entonces ya me había enamorado del que hoy es mi marido. Ajá. y quería venir a Alemania. El problema es que no sabía alemán, con lo cual una periodista en Alemania que no sabe alemán, pues es inservible.
¿Tu marido también Mi periodista? marido es abogado. Ajá. Y es alemán. Y conocido en Y estos viajes, no en nos Alemania, cono- sino no, nos por ahí. conocimos en Suiza. Bien. O sea, nos conocimos, él estaba haciendo como una pasantía. ¿Pasantía se llama? Sí. Sí, nos conocimos ahí. Y bueno, después de años de relación a distancia, etcétera, etcétera, pues llegó el momento en el que, bueno, había que tomar una decisión. No me dejaron venir el delegado de la agencia EFE, donde he trabajado, tengo que decirlo, prácticamente toda mi vida. Pues no le parecía, con todo muy buen criterio, que yo fuera servible en Alemania. El problema, para él, surgió en que me dieron otro premio de periodismo, porque yo fui la primera persona que dio en el mundo, dio a conocer los abusos de los cascos azules en las misiones de Bath. Uh-huh. Una historia que, bueno, en la época de Kofi Annan, y luego hubo mucho ruido a través de esa información, y casualmente también la primera agencia que dio la noticia del primer ataque de la OTAN desde su creación, uh-huh, en Sarajevo. Uh-huh. Y entonces, como conseguí premios de periodismo, pues entonces el director de la agencia EFE me recibió, después de recibir el periodismo, y me dijo, ¿qué quieres? Y le digo, pues quiero Alemania, pero no habla alemán. Y entonces me dijo el presidente, creo que una persona como tú se pondrá al día inmediatamente y bueno, y sigue haciendo información donde puedas, en principio, no necesitar alemán, y te doy 6 meses de gracia para que aprendas. Entonces me vine a Alemania, a Bonn, y estuve en esos 6 meses aprendiendo alemán y hacía información que tenía mucho que ver con América Latina y Alemania. ¿En Bonn? ¿En ese momento en ya Bonn. Berlín la capital o no? No, entonces ya habían decidido que Berlín sería la capital, pero el traslado como tal no se había producido. Del Ministerio de Relaciones Exteriores de todavía todos, no. El gobierno. De todos, sí. Ok. Y entonces, bueno, pues nada, asistí a la derrota de Helmut Kohl. Madre mía, parece una institución ya tan mayor. Al triunfo de Gerhard Schröder, etcétera, etcétera. Todo eso que yo, de alguna manera, me enteraba. O sea, hablaba alemán bastante, o sea, era muy pobre. Pero bueno, lo seguía. ¿Y tu futuro marido en ese entonces también en Bonn? No, entonces él estaba bueno, hemos tenido a distancia, siempre de alguna manera, a distancia, a kilómetros, nos veíamos los fines de semana. A lo mejor por eso casi llevamos 30 años 30 juntos. Años juntos. O sea, a lo mejor por eso es por lo que nuestra relación sigue siendo buena, porque no hemos convivido. Uy, cómo querría unas preguntas por ese lado. No, sea, últimamente hemos convivido, lógicamente, porque fue una de las razones por las que también me salté de la Noria, de la agencia EFE, porque después vine a Berlín, después hubo un problema en la delegación de Frankfurt y estuve haciendo política financiera, cubriendo la información del Banco Central Europeo durante 2 años en Frankfurt. La niña era muy pequeña, después me volvieron a mandar a Madrid, estuve en Madrid, él y mi hija aquí en Berlín, y llegó un momento en que pensé que la situación no era sostenible y entonces dejé la agencia EFE. Usted ya con un hijo ahí. Bien. Ya con una niña. Una hija. Sí, y entonces pues se volvió esa sensación, o sea, hay que reinventarse siempre. Entonces surgió la oportunidad de irme a la Fundación EULAC, que es una fundación Unión Europea América Latina que crearon, bueno, pues uno de estos cumbres, los gobiernos latinoamericanos y los europeos, una fundación con sede en Hamburgo, y cuya presidenta, la primera presidenta era Benita Ferrero-Waldner, que fue comisaria europea de política internacional. Y entonces me fui a trabajar con ella. Yo trabajaba desde Berlín y me iba a Hamburgo. Y entonces yo me ocupaba de todo el tema de comunicación y prensa, y con ella, por supuesto, también viajé a América Latina. Era una auténtica personalidad. Aprendí muchísimo de ella. Como consejera de comunicación política, era, digamos, la mujer ideal, porque tenía una capacidad de síntesis, una memoria maravillosa, era súper trabajadora, disciplinada, que seguía las pautas perfectamente. Y bueno, y estando en la fundación, pues me llamó el periódico y me dice, necesitamos una corresponsal en Berlín. Y digo, bueno, pues es que estoy en esto, tal.
Y bueno, y me convencieron y entonces El Mundo, asumí el periódico El Mundo, en el sí. periódico El Mundo la corresponsalía de Berlín y yo me ocupo de Alemania, de Europa Central y del Este. O sea, tengo una región enorme, o sea, incluye, por supuesto, Austria, Polonia, Chequia, República, Hungría, o sea, a veces casi me pierdo. Sí. Y bueno, y en esas estoy. Wow, qué historia, Carmen. Sí. Y en el momento ese, en la EULAC, vos en relación con América Latina. Sí, era Unión Europea América Latina. En aquellos momentos la fundación estaba naciendo. Sí. Hubo luego también. ¿Algún viaje hecho para América Latina? ¿Recorrido algo? Claro, por supuesto. Estuve, claro, en varios países. En el último, en Ecuador. En Ecuador. Nuestra audiencia, mayormente latinoamericana, no solo latinoamericana, pero sí mayormente latinoamericana, Carmen, te quiere un montón. Nosotros con una sorpresita de A ver. algo recopilado hoy, simplemente realicé una compilación de algunos de los comentarios en nuestro canal. A ver, sobre me voy a poner Carmen, las gafas. como muestra de lo que la quiere del público. Y evidentemente te quieren por esta historia de vida tan interesante, pero también por tu forma de ser, Carmen. Vos ahí sí, bien andaluza, esa cosa tuya simpática, compradora, encantadora. Eso muy del andaluz. Sí, muy del ¿O no? andaluz. Sí, Así, sí, ese don humano, por llamarlo de alguna manera. ¿Podemos presentar la imagen ahí? ¿Un segundito? Sí. ¿En camino? Bueno. Durante la espera, entonces, ¿qué lugares de América Latina pudiste recorrer además de Ecuador? Pues mira, he estado en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en Cuba, en Perú, Sí. en Ecuador, en Chile. Bueno, toda América Latina. En México, puede que vaya en México porque me han invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es posible que vaya a México. Y bueno, ¿en Brasil lo he dicho también? Sí, bueno, ¿y en pues Argentina eso. alguna vez? En Argentina solamente en el aeropuerto. En Ezeiza. Otra vez la imagen recién apareció y ahora otra vez. Acá algunos comentarios recopilados hoy en un ratito. Primer comentario, Carmen es una inspiradora maravillosa. Así te quieren. Segundo comentario, amo a Carmen, sapiencia y belleza, de Andrés por C. favor. No, pero esto nada, Carmen. La amo, de Ginei Díaz. Otro comentario, atención a este. Carmen, mis felicitaciones. Ezequiel, bien. ¿Quieres más a vos que a mí? Soy mega fan de La Gallega. Esto de La Gallega, claro, ya lo sé. Llamamos gallegos ya lo a sé. los españoles en general. Sí, sí. Otro, Paulina Hernández Fuentes, soy tu fan. Acá ya un poco más caliente la cosa. Ariel Patiño, Carmen, un bombón. Un bombón. Y este otro, el último, Con Fred dice, adentro. recibió hace unos días, hace unas horas, Carmen, no, lo de bombón, perdón, en Argentina un bombón como una mujer muy, muy atractiva. A eso llama, claro, un bombón de chocolate. De chocolate, claro. Claro. Y este último, Freddy RC, Carmen, ¿no te interesan los jovencitos? Me tenés enamorado. Mira, y un corazoncito. A eso te voy a responder. Sí, señor, me interesan los jovencitos, porque soy como Truman Capote. Sí. Me interesan los jóvenes con futuro y las mujeres con pasado. Ah, bueno, qué buena frase esa. Es una frase de Truman Capote maravillosa. Otra vez, Me gustan los hombres con futuro y las mujeres con pasado. Wow, qué frase. Claro que sí, me interesa muchísimo. A propósito de hombres y mujeres o de varones y mujeres, un poco una pregunta un poco cholula, un poco chismosa, pero vos casada con un alemán desde hace 30 años. ¿Cuál es la diferencia entre un marido alemán y un marido español? Pues es que no he tenido marido español. Bueno, pero vos no te lo puedo decir. Bueno, ¿cuáles las ventajas entonces de un marido alemán y cuáles las desventajas? Pues yo creo que la ventaja es que los alemanes son también bastante machistas, ¿eh? Ajá, de otra manera, ¿no? De otra manera, pero lo son. Pero yo creo que son más, no sé, digamos, te dejan más rienda. O sea, son más respetuosos con tu vida. Menos invasivos. Menos invasivos, sí. Pero son menos graciosos, claro. O sea, es decir, a lo mejor es porque, lógicamente, de un sentido del humor distinto, pero yo cuando me río, estoy en España. O sea, yo en Alemania me río poco. Sí.
O sea, o no, o sea, me río poco, aunque tiene mucho sentido del humor, y tengo que decir que hay mucho más programas de cabaret y humorísticos en Alemania que en España, por ejemplo. Sí. Es otro sentido del humor. Distinto, más intelectual. Distinto, más Sí, intelectual. sí, cierto. Bueno, no lo sé, o sea, hemos aguantado hasta ahora. Hemos aguantado, o sea, yo la verdad, bueno, no llevo 30 años casada porque cuando yo me vine a Alemania viví juntos, o sea, en pecado, como dirían algunos. Lo que pasa es que yo siempre he intentado ser muy libre. Sí. Y muy libre, y siempre quise ser independiente, económicamente independiente, que para mí me parece absolutamente fundamental en el caso de una mujer, y una mujer que a lo mejor viene de un país machista, donde la mujer tiene que, o sea, yo creo que las mujeres, como los hombres, podemos hacer de todo, podemos cocinar, poner la lavadora, maquillarnos al mismo tiempo, tener hijos, llevarlos al colegio y irte a trabajar. O sea, la mujer es multitalento, bueno, el ejemplo, multitalento. el mejor ejemplo vos. Exactamente, y yo creo que bueno, que si no lo hacen, o algunas porque no tienen la oportunidad de hacerlo, y otros por debilidad por parte del hombre. En mi cultura, por ejemplo, los hombres no querían dejar a las mujeres trabajar porque iban a dar la sensación de que ellos no tenían cojones para mantener a su familia. O sea, no he visto un pensamiento y una aproximación a la realidad tan absurda. Sí. O sea, ¿no? Sí, entonces, yo hago absolutamente de todo. Y como digo, siempre he intentado ser independiente en mi trabajo, divertirme. O sea, yo, si no soy feliz conmigo misma, y para mí el periodismo, como digo, no es una profesión de rebote, sino que he llegado a esta profesión por vocación, yo creo que me sentiría, pues no sé, muerta. A eso le pones que vivimos en un país con muy pocas horas de sol, donde no hay espontaneidad, porque a mí el único que me pilla en pijama y despeinada es el distribuidor de Amazon. En España, una amiga pasa directamente por tu casa, te toma el café, da igual si estás bien arreglada o no, compartes aquí con los amigos, incluso aunque sean próximos, haces citas. Entonces, eso es una cosa que para mí... El desarraigo acá, porque acá, comparado con Argentina, pero comparado con España también, la sociedad muy distinta, la forma de vida muy distinto. ¿En qué medida eso a vos, por ejemplo, el invierno muy largo acá, muy largo, la gente mucho más distante? ¿Cuál es tu relación con eso? Bueno, yo lo llevo bien porque, o sea, yo me divierto mucho estando sola, por ejemplo. O sea, yo tengo muchos hobbies, a mí me encanta leer, a mí me gusta la ópera, soy wagneriana, lo confieso, perdón. Tengo 3 teatros de ópera en Berlín, a los que voy semana sí y semana no. Ahora, por ejemplo, en octubre estoy esperando la producción de un nuevo anillo, el Anillo del Louis II, una tetralogía que prácticamente es una semana de trabajo porque dura cada una 8 horas, y son 4. Me voy a la ópera, leo y pinto, por ejemplo. Son mis pasiones. Y, por supuesto, veo a los amigos previo cita. Sí. Cita programada con antelación, muchas veces cancelada, porque los periodistas tenemos un horario muy especial, y es que tenemos que estar dispuestos cuando surge la noticia, y eso no sabemos si será el miércoles a las 4 de la tarde o el jueves a las 11 de la mañana. Con lo cual yo intento mantener, pues eso, mi espontaneidad. Los amigos saben que yo soy como soy, y cuando necesito irme, pues cojo un avión y me voy. Y eso seguramente mucho más posible con un marido alemán que con un marido español posesivo, celoso. Bueno, y demás. Yo creo que las mujeres en España han cambiado mucho también, y han de alguna manera reeducado a muchos hombres. Y también ten en cuenta que hay generaciones de niños con madres trabajadoras, porque la crisis, lógicamente... la crisis ha afectado a muchas familias, y ya no basta un sueldo, sino que hace falta 2. Y esa mamá no está ahí todo el día para reírle las gracias al niño o cambiarle los pañales. Es una mujer que sale a trabajar, que llega a su casa cansada y que tiene que compartir el trabajo con el marido. Es decir,
Y eso es un ejemplo que yo creo que los niños hoy día ven al papá haciendo espaguetis y no esperando en el sofá a la hora de la cena cuando la mesa está puesta. Entonces yo creo que eso está cambiando. Tengo hermanas, mis hermanas están casadas con españoles y bueno, y una pues se va con sus amigas, es decir, yo creo que no es como antes, o sea, eso seguro. ya no se pide permiso. Antes mi madre o la generación de mi madre pedía permiso o necesitaba el permiso del marido para abrir una cuenta bancaria, para emitir el pasaporte, para hacer cosas, o sea, eso es una cuestión ya que, en fin, o sea, está de alguna manera superada. Y en España yo creo que se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Ahora la bandera en España es que somos los más progresistas del mundo. Los más progresistas del mundo. Tenemos el matrimonio homosexual, el derecho al aborto de menores sin consentimiento de los padres, o sea, todo lo que nadie se imagina en un país católico está en España. Sí, cierto. ¿Mm? Carmen, redondeando A acá ver. la parte, la sección más personal ligada a tu historia de vida, querría comenzar con algunas preguntas sobre la situación actual en Ucrania, en el mundo. Muchas discusiones sobre muchos aspectos de la situación actual, de la guerra, pero pocas discusiones sobre las salidas posibles. Para vos, ¿qué salidas a este conflicto aparecen a la vista o cuáles no? Bueno, yo creo que a la vista no hay ninguna. No hay ninguna porque las dos partes están jugando la carta militar. Ucrania con la esperanza de recuperar el territorio ocupado por los rusos, y estamos hablando de un 20 y tantos %, que equivale, para que la gente se haga una idea, a 3 veces la superficie de Suiza. Es decir, es un buen bocado. Sí. Y luego, por otra parte, tenemos a Rusia, que está dispuesta a consolidar su territorio. No se sabe si expandir su operación, lo que ellos llaman operación militar especial, hasta Odessa, y no está dispuesto por el momento a sentarse a negociar. Yo creo que el momento de la negociación se ha perdido. Tenía que haber sido muy al inicio de la guerra, porque yo creo que la responsabilidad primera de la comunidad internacional, cualquiera que sea la definición que se le dé a comunidad internacional, Occidente, la OTAN, al final es prácticamente lo mismo, se han guiado por intereses que no tienen mucho que ver con mantener la paz. Ahora ya se ha hablado muchísimo de los orígenes del porqué de esta guerra. Se está perdiendo el foco de la misma, cada vez hay una explicación, cada vez estamos más perdidos, y no le veo salida negociada de momento, pero que va a haber negociaciones, eso está claro, porque la alternativa, teniendo en cuenta que es muy poco probable que Ucrania recupere el territorio por mucha contraofensiva que haga, y no es que sea especialmente favorable a Rusia. O sea, yo, como comprenderás, soy de Córdoba, soy ciudadana del mundo, y lo que haga Putin o lo que haga Zelensky, entendido. Es decir, yo intento mirarlo como tú en tus programas, como analista político, tienes que mirarlo todo desde la distancia y, por supuesto, sin emociones. Y yo lo miro desde la distancia y sin emociones. Y veo que la situación es muy complicada para Ucrania desde el punto de vista militar y político. Ahora tiene todo el apoyo de Occidente, pero el apoyo de Occidente no creo que sea un cheque en blanco sine die. Hasta ahora no creo que sea, porque no se lo puede permitir. O sea, aparte del dinero que utiliza Ucrania en ayuda militar, ten en cuenta que el Producto Interior Bruto va a caer en torno al 40%. Eso significa que Ucrania necesita dinero para poder mantener el funcionamiento del Estado.
pagar las pensiones, pagar a los funcionarios, todos los servicios básicos del Estado. Sin esa ayuda de Occidente, Ucrania colapsa económicamente. Y a eso está jugando, lógicamente, también Putin. Putin es un estratega, no me parece que sea un kamikaze, no me parece que sea un loco, no creo que vaya a presionar el botón nuclear, pero es una persona que, como digo, creo que es estratega, creo que todavía no ha mostrado sus cartas, creo que cuando alguien intenta analizar a Putin cuál es el objetivo de Putin, se equivoca. Putin sabe lo que piensa Occidente, pero Occidente no sabe lo que piensa Putin. Y de hecho, lo vemos continuamente. Occidente se está encargando por el momento de dar titulares absolutamente sin ningún tipo de contenido. Por ejemplo, vamos a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario. La paz solo la decide Ucrania. No, señor. La paz la decide Ucrania, o el momento de negociar lo decide Ucrania, si Ucrania fuera autosuficiente en su defensa. Pero en el momento en que Ucrania defiende su territorio o se defiende de la agresión rusa con la ayuda de Occidente, supongo que Occidente tiene algo que decir. ¿Hasta cuándo brinda esa ayuda? Es decir, hay que pensar mucho hay que ir más allá de los titulares. Los titulares son mensajes vacíos en los que no llevan a nada. Es, por ejemplo, Rusia quería una operación relámpago. ¿Y usted cómo lo sabe que quería una operación relámpago? Porque yo no he visto a ningún país que pretenda, con una columna de tanques, por cierto, chatarra, prácticamente todos para el desguace, llevar una columna de todos los vehículos militares, todos apiñados, sabiendo la primera norma que te da la estrategia militar es que si te bombardean el último vehículo del convoy y el primero, el resto se queda absolutamente sin movilidad. ¿Qué es lo que pasó? Es decir, él no puede entrar a Kiev en 3 semanas. Un ejército extranjero llega a Kiev. ¿Y ahora qué? Ahora mata a Zelensky y pone a uno de los suyos como fuerza un gobierno. Es decir, lo de la operación relámpago de Rusia, a mí siempre me ha sonado un poco, no sé. Como una carnada. Como una carnada. Ahora estamos hablando del nuevo orden internacional. Yo, sinceramente, no veo que haya un nuevo orden internacional. A todos los políticos que asumen el poder les da la sensación de que llegan al gobierno sin que no hubiera un pasado. Es como si la política, el mundo, las relaciones internacionales no existieran. Como si todo empezara a nacer por primera vez. No, perdone, aquí hay muchos años de historia, hay muchos compromisos adquiridos y las cosas siguen su turno. Y en el nuevo orden internacional o en el cambio de era, que todos quieren decir, porque lógicamente quieren su huequito en la historia, lo que vemos son los mismos agentes de la Guerra Fría. Estamos viendo a Estados Unidos por un lado, estamos viendo a Rusia por el otro lado, estamos viendo a la Unión Europea y China. ¿O es que estamos asistiendo al derrumbe de Occidente y estamos viendo un nuevo mundo liderado por China o por India? Yo todavía me puedo tomar un filete y no tomo rolitos primavera, a no ser que quiera. Quiero decir que no estamos, que el mundo multipolar existe. Existe desde que entró la globalización en marcha, que ya llevamos varias décadas. Pero un nuevo orden internacional como tal no lo veo. Estamos viendo, afinidades, acuerdos regionales. Pero sí el colapso del mundo unipolar hegemonizado por Estados Unidos. Eso ya parece claro. Bueno, pero eso ya llevamos asistiendo desde hace muchos años. Estamos hablando de la decadencia de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar y la primera potencia económica, nos guste, ¿no? Hay que reconocerlo. Y dicho sea de paso, prefiero a Estados Unidos, con toda la crítica que le puedo hacer a Estados Unidos, a un mundo liderado por China. Entre otras cosas, porque no me gusta el modelo de sociedad chino. Sinceramente, no me gusta un país
en el que se violan los derechos humanos, en los que no se respetan los derechos de la minoría, donde la libertad está prácticamente en manos del Partido Comunista. O sea, que decirte, no me gusta la sociedad china, con lo cual no puedo defender a China. La sociedad rusa, pues exactamente lo mismo. Es una sociedad que admiro mucho desde el punto de vista intelectual, porque me gusta mucho la literatura rusa, me gusta mucho la música clásica, y me gusta ese sentido trágico de la vida. Sí. O sea, pero lógicamente, una sociedad como la de Putin, pues no me gusta. Ha sido capaz de crear una clase media, y para mucha gente, cuando su bienestar o su felicidad en la vida depende del dinero en el bolsillo, pues desde ese punto de vista Putin ha hecho mucho trabajo, ha creado una clase media fuerte, tenemos un número determinado de oligarcas que van repartiendo dinero fenomenal. Bueno, con Putin reapareció Rusia como un jugador global. Exactamente, sí. pero no me gustaría ser opositor en Rusia. No, bueno, lógicamente, ni gay en Rusia. Bueno, tampoco me gustaría hacerlo en Polonia, ni en Hungría, ¿entiendes? O sea, son movimientos que en España... Mira, una anécdota muy tonta. Yo cuando llegué a Madrid, de mi pueblo, estuve trabajando, descubrí muchas cosas que yo en mi pueblo no conocía. El primer homosexual que yo conocí, con el que tuve relación, era mi compañero de trabajo. Te estoy hablando de los años 90, ¿eh? Y me acuerdo que él lo tenía perfectamente asumido, yo era muy pardilla, y me dice: oh, Carmen, vamos a hacer una manifestación gay, ¿me acompañas? Y yo diciendo, no, pues vale, pues sin plantearme nada más. Y recuerdo que eran 300, 400 personas, que llegó en las cámaras de televisión, y yo diciendo, ay, por favor, como me vea mi padre en televisión, va a decir, ¿pero qué hace mi hija con esta gente? Y el lema en los años 90 era, que yo también lo canté, por solidaridad con mi compañero de trabajo: no estamos todos, faltan los casados. No estamos todos, faltan los casados. En los años 90, sí. Imagínate, esas manifestaciones, aunque sean minoritarias, en Rusia... No, eso, pero... no sé... Pero ese mundo de los 90, con Estados Unidos en su apogeo, la globalización en auge y todos los otros países subordinados, eso desapareció. Quizás no ahora, sino ya desde hace tiempo, con el resurgimiento de Rusia, con la fortificación de India, con el crecimiento de la India. Ahí sí aparece un cambio. Bueno, no ahí ahora, aparecen, digamos, lo que llamamos los 30 años de historia. Sí, bueno, sí, aparecen los países emergentes. Claro. Pero de alguna manera quien domina el mundo sigue siendo los mismos. Sí. Y de hecho lo que estamos viendo, desde mi punto de vista, no es el nacimiento de un nuevo orden mundial, sino la lucha por parte de los de siempre, de mantener el status quo. Bien. De alguna manera en Ucrania estamos viendo que Ucrania tiene todo el derecho del mundo a defenderse, pero en Ucrania es un tablero donde Estados Unidos está poniendo a prueba la fortaleza de Rusia, y la Unión Europea está utilizando, quiero creer, la guerra en Ucrania para tomar conciencia de la necesidad de una Unión Europea de verdad, unida y soberana, cosa que hasta ahora no tenemos. Sí, respecto a las dificultades económicas de Ucrania, antes del inicio de la guerra, Ucrania parecía muy endeudada con el Fondo Monetario Internacional, si no recuerdo mal, el segundo país más endeudado del mundo, obviamente primero nosotros, gracias a la deuda tomada por Macri en su momento. Aparecía Ucrania, y ese 20 o 20 y pico de % tomado del territorio genera el 80% del producto de Ucrania, con lo cual efectivamente en términos económicos presenta una dependencia total y absoluta. Colapso. Sí. Al colapso. Y en este contexto, ahora ya que... hablamos de salidas, querías decir. No, bueno, ahora ya que vos ahora en algún momento realizaste una mención a Europa. ¿Europa está respondiendo bien a esto de acuerdo a sus intereses o no, en tu opinión? Bueno, yo creo que no. Primero porque Europa sigue siendo un espacio económico. Sí. Fundamentalmente. Europa no ha avanzado en la integración en los temas que realmente te hacen posicionarte en el mundo, como es las relaciones internacionales y defensa. Europa no tiene una política internacional común,
no tiene un ejército común y en ese sentido la posición de Europa es anecdótica. Tampoco un mercado energético único, ¿no? Claro, tampoco. A eso le añades que Europa son en este momento 27 países en los que cada año, cada 2 se producen elecciones. Con lo cual, llegar a una posición única para avanzar en una dirección u otra, cuando cada año se producen elecciones en uno de los países que la integran, pues es absolutamente imposible. Si hubiera de alguna manera no sé, acomodar el calendario para que esos 4 años de los que normalmente están los políticos en el poder hubiera un proyecto con largo recorrido, pues sería fantástico. Pero no es así, con lo cual la Unión Europea se pone palos en su propia rueda. Las competencias de política internacional, que son siempre muy golosas, y las de defensa no están de alguna manera, no han sido cedidas a Bruselas, con lo cual pues cada uno se arma por donde quiere. Tenga en cuenta que el país o el grupo que más presupuesto dedica a la política armamentista, armamento, es la Unión Europea. Si sumaras todo lo que invierte en cada uno de los 27 países. Por separado, lógicamente, es ínfimo, pero si lo sumara sería el bloque que más invierte en armamento. Eso ya te dice mucho de por dónde van las cosas. Yo, por ejemplo, con el tema de la OTAN y con el rearme, yo sí que veo algo positivo en ello si Europa sabe jugar. Yo soy fundamentalmente europea y realmente quiero un grupo que tenga algo que decir en el mundo, porque yo creo que la política exterior europea sí que difiere mucho de la estadounidense. O sea, la estadounidense rompe los platos y la Unión Europea los recoge. O sea, en la Unión Europea yo sí que creo que va acompañada de principios y valores. En la OTAN, por ejemplo, la OTAN está dominada por Estados Unidos, porque son los que realmente más armamento tienen bases en Europa. Es decir, Estados Unidos le viene bien la OTAN porque tiene a Europa agarrada. Al revés es distinto. Sí. Por eso yo creo que si en un momento determinado la Unión Europea contribuyera más a defensa, como lo va a hacer, se rearmara, porque eso sí que no es un paso atrás, puede equilibrar, puede balancear las fuerzas dentro de la OTAN. Y si la Unión Europea en su conjunto fuera capaz de ponerse al nivel de Estados Unidos, otro gallo cantaría. Pero hasta ahora Estados Unidos dentro de la OTAN no tiene absolutamente ninguna fuerza ni ningún país que le equilibre. Entonces, desde ese punto de vista, si todo lo que estamos viviendo lleva a que Europa tome conciencia de su papel en el mundo, y eso también pasa, lógicamente, y lamentablemente también, por el poder militar, bienvenido sea. Otra cosa es que dentro de 10 años o 20 años todo quede en agua de borrajas. Pero quiero decirte que Europa tiene que tener, o sea, nadie se puede imaginar un mundo ahora mismo sin Estados Unidos, pero tampoco sin Europa. O sea, Estados Unidos necesita Europa, pero Europa tiene que tener muy claro de que Estados Unidos les necesita. Y desde este punto de vista, yo creo que puede haber de alguna manera una recolocación de fuerzas. El problema también ahora que tenemos es que no hay líderes en la Unión Europea, como en la época de François Mitterrand en París, en Francia, o Helmut Kohl. No hay líderes europeos, europeístas que realmente hagan el tirón. Son líderes que al final están utilizando la Unión Europea como un cajero automático, sí, más para fondos y para proyectos en común y para, Y de hecho el rearme europeo lo realizan los países individualmente. Claro, ese es un problema. Tendrían que unir fuerzas porque en su conjunto, si tú reorganizas la industria armamentística y haces una industria moderna y eficiente, pues entonces, lógicamente, todo el presupuesto lo pones en el mismo saco y
podrías tener unas fuerzas armadas muy, muy, muy dinámicas. Pero El con problema... estas diferencias entre los europeos, porque, por ejemplo, no pueden generar un mercado único de la energía por el rechazo de Francia a un gasoducto conectando Sí, España con Alemania. Alemania. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Yo sinceramente, como residente acá, también querría a una Europa unificada con un ejército europeo, con fuerzas armadas europeas dedicadas a la paz y no subordinadas a los Estados Unidos. Exacto. Pero el único atisbo de unidad en el presente aparece en el rechazo a Rusia, en las sanciones y en el acompañamiento de lo que determina la OTAN hegemonizada por Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la salida a eso? Pues es muy complicado. O sea, primero, la unidad en la Unión Europea no sé cuánto durará. En cuanto al tema energético, estamos viendo que Hungría quiere, o sea, se opone al embargo de gas ruso, ellos van a invertir más, están importando más, Bulgaria hará exactamente lo mismo. Hay países que tienen muchos fondos como Alemania. O sea, Alemania, ten en cuenta que cualquier medida extienden un cheque y calman a la población. Y llega un momento en el que la población se acostumbra a la política de la gratuidad, que te sube la luz y no la puedes asumir, apoyo de 100 euros. Que tienes 2 hijos, 300 euros por cabeza. Que el que no puede sacar el coche por gasolina, abono mensual de 9 euros para que te muevas por toda Europa. Pero Europa no es Alemania. O sea, Europa no es Alemania. Y un trabajador en Portugal, por ejemplo, o en España o en Italia, que esté sufriendo indirectamente las consecuencias de la guerra y que no tenga un gobierno tan saneado o con una capacidad de endeudamiento porque no tienen el respaldo que tiene el bono alemán, por ejemplo, sí, claro. Pues entonces, ¿qué hacemos? Hasta ahora la población europea está dispuesta a ir por la senda que están abriendo los políticos sin hacerse muchas preguntas. O sea, yo me hago muchas preguntas. O sea, es que estamos viviendo en una situación absolutamente de locos. O sea, en Alemania, por ejemplo, hasta hace 3 meses, por el COVID, nos teníamos que lavar las manos cada 10 minutos. Ahora resulta que no nos podemos duchar porque hay que ahorrar energía. Y dices, pero vamos a ver, o sea, ¿en qué estamos? Sí, o sea, sí, de lavarme las manos a no ducharme. O sea, es absurdo. Es decir, estamos viviendo tiempos muy raros. Y yo creo, y se están tomando medidas, yo creo que más ideológicas que pragmáticas. Y eso es un problema. Yo creo que en el momento que la población se dé cuenta de que hay políticos que toman medidas en función de sus votantes, en el gobierno de coalición alemán, por ejemplo, son 3 partidos los que lo forman: los verdes, los liberales y el socialdemócrata. Estamos en un debate sobre la energía nuclear, que por supuesto los verdes se niegan, y se niegan a alargar la vida de las nucleares porque eso van en contra de sus principios. Pero oiga, si es que a usted le ha votado el 12% de la población alemana. Sí, el en otros 12%. Casos abandonan sus principios bastante más fácil Hombre, que en claro, ese, ¿no? por ejemplo, pero es que es el 12%. Sí. Ustedes forman parte de un tripartito, sí. Pero no digan lo que quieren los alemanes. O sea, o sea, eso es ideología, no es pragmatismo. Y yo creo que la población, los alemanes, que son bastante resilientes, bueno, los alemanes y cualquier otro pueblo, en el momento que tú piensas, tenemos políticos que están tomando medidas por pura ideología política y no por pragmatismo, que es lo que la situación actual lo requiere, pues habrá de alguna manera una especie de, o sea, habrá problemas en la calle. Completamente de acuerdo. Habrá gente que diga, oiga, o sea, usted no está ahí para, o sea, vamos a ver, lo que tiene que hacerme dar soluciones. O sea, y dejar y ser transparente. O sea, hace 3 meses, por ejemplo, el gobierno alemán tenía muchos problemas por el tema de las reservas de gas. Estábamos al 20 y tantos %. Rusia dejó de suministrar por el problema de las turbinas, que todos sabemos, inventado o no, creo que... Inventados, por supuesto. Y empezó a bajar el suministro de gas y llegamos al 40, al 20%. Bueno, pues por el arte de birloque, de pronto resulta que están las reservas llenas, con un suministro
muy por debajo de lo necesario para llegar al volumen que querían en verano, el 80-90%, resulta que con un volumen muy inferior, de pronto no hay que preocuparse. Pero claro que no nos vamos a preocupar. O sea, entonces, ¿qué falla? ¿Me están mintiendo? Sí, el problema o sea, son muchas cosas. Aparece en el hecho de que aún con esas reservas al 100% en este momento en Alemania, al 80 y pico, y por cierto ya pueden comenzar con las preguntas, porque aparecen con un poquito de retraso, de demora acá, por el retraso en la transmisión, las preguntas de ustedes para Carmen. Aún con esas reservas llenas, aparentemente, según las consultoras, alcanzarían para 2, o en el mejor de los casos, para 3 meses de invierno, con lo cual complicada la situación de todos modos. Acompaño completamente tu análisis respecto a la falta de pragmatismo, ¿no? Vos lo caracterizás como decisiones ideológicas. Quizás sí, yo presencio un desconcierto absoluto en la dirigencia europea en general. Que en ese contexto te pueda ayudar la ideología vetusta de Occidente contra Oriente, de Estados Unidos contra Rusia, como si Rusia representase la Unión Soviética, cuando en realidad presenta un capitalismo mucho más salvaje y oligárquico que Occidente, que ahí puedan responder ideológicamente ante esa desorientación. Por eso, tal vez, pero yo para mí el problema aparece menos en una cuestión ideológica que en una cuestión de visión del mundo, de los propios intereses y del rol de la dirigencia política en el mundo actual frente a cambios muy profundos. Claro, pero es que la Unión Europea son 27 países y lógicamente en 27 países cada uno toma decisiones en función de su electorado, eso es evidente. O sea, no puedes comparar Alemania con Hungría o Polonia con Luxemburgo, o sea, España con Países Bajos. O sea, quiero decir, son países con economías distintas, con marcos constitucionales distintos, aunque semejantes, y con una historia distinta, o sea, en España, por ejemplo, con una industria distinta, con unas interconexiones distintas, es decir, y con unos intereses distintos. Quiero decir, en el mercado energético, por ejemplo, las interconexiones en Europa son prácticamente de segunda categoría por Francia. ¿Por qué? Bueno, pues por una ausencia muy sencilla. Francia vende energía generada por sus centrales nucleares a Alemania. Claro. ¿Por qué le va a llegar el gas a través de España? Claro. Se queda sin negocio. Sí, bien. O sea, lógicamente. Sí. O sea, en el tema de política exterior o política comunitaria, exactamente lo mismo. Alemania está siempre muy interesada en ampliar al este y no es casual. ¿Por qué? Pues porque la historia alemana, Europa del Este juega un país fundamental. De acuerdo. Y en la industria armamentística exactamente lo mismo. Además de esas diferencias, para mí, con Merkel en el poder, o incluso con Kohl, y yo ideológicamente aparezco en las antípodas de Merkel y de Kohl, pero para mí ellos podrían, tanto Kohl como Merkel, determinarían un rumbo mucho más cercano a los intereses de Alemania que Scholz ahora. Bueno, yo creo que Scholz creo que sí es un político capaz de tomar decisiones. Sí. El único problema es que es débil dentro de su propio partido y no podrá hacerlos. Y está en esa pinza de liberales y verdes. Yo creo que Scholz es un político flexible, que sería capaz de tomar decisiones en favor de Europa, digamos. Helmut Kohl, a mí me parece, Helmut Kohl y Mitterrand fueron animales políticos, o sea, fueron personas que capaces... Generaron la Unión Europea, bueno, claro, es que de hacer de Francia y Alemania dos enemigos, crearon la Unión Europea, y Helmut Kohl, o sea, abandonó el marco alemán en favor del euro. O sea, ese fue el precio que pagó. Favoreció la caída del muro de Berlín. O sea, puso en marcha toda la unificación de Alemania. Eso no es moco de pavo. Eso sí que es una crisis, eso es un desafío. Merkel continuó
Merkel como política pues fue muy reconocida, en Alemania bastante criticada por muchos sectores. Era una mujer no proactiva, era una mujer reactiva, en la que ella tenía poca visión de futuro. La cuestión era ir sorteando los problemas como le iban llegando, o sea, digamos como una ama de casa, diciendo, bueno, pues hoy no tengo para comer filete, voy a poner unas lentejas, ¿entiendes? O sea, era así, no tenía una visión, y de hecho en las decisiones que ella tomó y que aparentaban ser una división fueron robadas de otros partidos políticos. O sea, el abandono de la energía nuclear nunca formó parte del ideario de la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel, sino de los verdes. Lo que pasa es que Merkel era muy lista y entonces dice, uy, esto me gusta, me lo quedo. Y entonces traiciona a los verdes creando, y así ha sido Merkel a lo largo de toda su carrera. O sea, una política reactiva que ha sabido mantenerse en el poder, eliminando, eso sí, a todos sus enemigos. La trayectoria de Merkel, o sea, tiene muchos cadáveres en las cunetas. O sea, que debe haber sido la viuda negra. O sea, cualquier candidato que ella pensara que podía robarle el puesto, directamente, pues eso, a la cuneta. Tiene varios. Acá algunas preguntas en nuestro monitor aquí delante nuestro. A ver. Bueno, esa ya hecha. ¿No les parece que la dirigencia de la Unión Europea actúa por miedo y desorientación frente al porvenir e insiste en apoyar a Estados Unidos, el poderoso del orden hasta ahora? Bueno, esto más o menos recién charlado. ¿Dónde está Schröder ahora? Otra de las preguntas. Pues en Hannover, probablemente, con su mujer coreana. ¿Alguna más por ahí? Bueno, me preguntaba sobre las posibles salidas a la crisis en Ucrania. Acá una interesante, en Latinoamérica se critica que la izquierda es prorrusa, sin embargo, en muchos de nuestros países quien apoya más a Putin es la extrema derecha conservadora católica. ¿Cómo va Vox y España? ¿Cuál es la relación de las derechas en España con Putin? Bueno, pues las derechas en España con Putin son como la extrema derecha alemana con Putin. Sí. Sí, son, digamos, o sea, la extrema derecha tiene un concepto de Europa que es desintegrador. Ellos quieren volver a la soberanía de los pueblos. Entonces, la mejor manera, o sea, recuperar todas las competencias, etcétera, etcétera, y la mejor manera de hacerlo es, por ejemplo, en la Unión Europea, haciendo fracasar el proyecto político. Eso lo vemos en la formación Vox, que es la formación española, y lo vemos también en la formación aquí de la AfD. De la AfD, sí. Y lo vemos, por ejemplo, en todo el movimiento independentista catalán que surgió en España, que pensaban que era muy de izquierdas, y es un nacionalismo absolutamente de derechas, arcaico. Esa es la próxima pregunta, compromiso, como española. Carmen, ¿qué piensas del interés de los catalanes por separarse de España? ¿Cuál es tu postura ahí, Carmen? Bueno, a mí me da un poco igual. Epa. Sí, me da un poco igual, la verdad. Es que yo llevo muchos años fuera de España. Es que yo soy europea y a mí, sinceramente, aunque parezca muy poco patriota, a mí lo del tema de la bandera, el idioma, ahora pongo el mojón aquí de mi frontera y ahora en el otro lado, a mí me da igual, yo soy ciudadana del mundo. Pero en España genera pasiones. En España generó pasiones en un momento determinado. Ahora el tema catalán está absolutamente fuera de quicio, o sea, que está totalmente encarrilado, y la mayoría de los catalanes consideran que ellos quieren permanecer en España, entre otras cosas porque le va mejor y porque era un camino suicida. Es decir, la Unión Europea no va a reconocer a ningún país la independencia de ningún país si el país en cuestión lo acepta. Tenemos, por supuesto, algunos ejemplos que dicen lo contrario, pero me tendría que volver a los Balcanes, como es en el caso de Kosovo. Pero vamos, a mí lo de los catalanes, yo de lo único que sé de los catalanes, que la verdad es que
Bueno, yo he cubierto, por supuesto, las visitas de Puigdemont y todo eso, pero yo me lo tomo con mucho sentido del humor. O sea, me parece son movimientos, cuando estamos hablando de un mundo sin fronteras, un mundo globalizado, libre, o sea, volver al nacionalismo y volver a poner otra vez, no sé, vallas a tu pueblo, pues me parece, no sé, me parece un retroceso. ¿Qué quiere decir? Vos bien europeísta. Yo soy totalmente europeísta, yo creo en la universalidad de principios y de valores, y a mí ponerle vallas al campo, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, me parece un retroceso. La última, ¿qué opinan de la censura de los medios rusos en Internet y en Europa en particular? Esto seguramente respecto a la censura a RT y a los medios rusos acá. Bueno, a mí me parece, o sea, yo soy periodista y periodista de raza. Sí. A mí cualquier tipo de medida que haga callar a un medio de información me parece mal asunto. Sí. O sea, yo creo que la información no tiene que ser, digamos, unidireccional ni vertical. O sea, hay gente que opina distinto y es gente que, bueno, que está en su derecho de opinar a favor o en contra. Entre otras cosas porque la información, lo que permite la información es algo muy sencillo, pero muy esencial, que la mayor parte de la gente, y lo digo de verdad con muchísima tristeza, no lo hace. Y es que la información te permite no quedar atrapada en la zona de confort que te ponen terceros. Es decir, yo siempre he intentado salir de la zona de confort que me impone fulanito y menganito. Nunca se puede estar a favor o en contra, sino todo lo contrario. Es decir, yo, por ejemplo, como periodista, si quiero, me interesaría saber qué es lo que dan los medios rusos sobre el tema que sea. Sí. Pero también me gustaría saber cómo Ucrania. Por ejemplo, en Ucrania también hay desinformación y hay censura. En el mes de agosto, Amnistía Internacional publicó un informe, no sé si lo habrás leído, en el que criticaban los métodos utilizados por el ejército ucraniano porque ponían en peligro a la población civil. Es decir, utilizaban escuelas, hospitales y residencias de ancianos para pertrecharte o para generar ataques. Ese informe de Amnistía Internacional, que yo me parece que es una ONG bastante respetable, o sea, pueden pensar algunos, pues es un nido de izquierdistas o de mentirosos. La gente puede pensar lo que quiera, pero es una organización que tiene peso, que tiene voz y que tiene mucha trayectoria. Bueno, pues Amnistía Internacional publicó ese informe y además pidió al Ministerio de Defensa ucraniano respuestas, que por supuesto no recibió. Pero es que el informe no se publicó en Ucrania. Claro. Y en Occidente, en Alemania se publicó, pero hubo tal presión a Amnistía Internacional que incluso prácticamente obligaban a la organización a ir retrocediendo. Y a la renuncia de la directora. Y a la renuncia de la directora. ¿No? O sea, eso es absolutamente imperdonable. Sí. Es decir, en una sociedad plural, que es plural, pues yo creo que tiene que haber, o sea, una diversidad de medios. Y el informe, la Unión Europea realizaba esa crítica, pero a la vez remachaba el rechazo a la invasión en Rusia. Hombre, por supuesto, es que documentaba crímenes de guerra en Rusia. Es decir, era un informe equilibrado. Pero realizaba críticas a Ucrania y eso generó un escándalo en Ucrania, y por eso expulsada la directora y censurado el informe. Quiero decir que Amnistía, o sea, en una guerra no hay buenos ni malos, no hay guerras justas ni guerras injustas. Eso, desde el punto de vista filosófico, podemos estar charlando sobre eso. En una guerra lo que hay son normas y están recogidas en las convenciones de Ginebra. Punto pelota. Carmen, como cierre, este programa vale oro, gracias a ambos. ¿Por qué no crean un canal de información entre los dos? Ezequiel y Carmen, los más audaces y agudos de opinión. No me pierdo ni una de las participaciones que hacen en Deutsche Welle. Gracias, Carmen. Un placer. Bueno, ha sido un placer. Con un regalito. Un placer mío. Con las 2 tacitas del color del logo del canal y esta... No hay té. No, algo más alcohólico. Esto es nuestro regalito. Pensé que era para brindar. No, esto para el brindis, pero esto es un regalito para pues vos. Muchísimas gracias. Una pavadita. Me parece un color ideal. El color del logo de nuestro canal.
hasta acá la charla de hoy. Recuerden, por favor, ayudarnos. Bueno, realizaron donaciones, no como yo esta vez quería parecer más atento a Carmen y no tanto a los comentarios. Realizaron donaciones y no pude presentar mi agradecimiento a los donantes en su momento. Muchas gracias a ellos, de cualquier modo. Recuerden la visita a nuestro canal amigo, el Post World Podcast. El enlace aparece en la descripción de nuestro amigo Pablo, con entrevistas muy interesantes. Bueno, todavía no determinamos el invitado para la próxima charla. Por ahí aparece la idea del Igual periodista. vuelvo. Vos pronto seguro, vos siempre siempre bienvenida acá. Por ahí aparece la idea del periodista argentino Alejandro Berkovich, quien en poco tiempo más va a estar presentando acá una película. Por ahí aparecen otras ideas más, gente también de Deutsche Welle. Quizás realicemos una encuesta como durante la semana para que ustedes determinen a quién llamamos. Vamos a realizar a la vez algunas entrevistas en línea con gente a distancia. Ya ha palabrado un teniente coronel chileno muy interesante, con un análisis militar del conflicto, con algunas cosas escuchadas muy interesantes de él. Por ahí ha palabrado también Jalife, aunque todavía sin fecha. Jalife, el profesor y analista político mexicano. Bueno, varias personas ahí en puerta, pero todavía no confirmada la fecha, por eso no quiero realizar anuncios, pero por lo pronto hoy realmente un lujazo, un placer, como siempre, lo de Carmen. Carmen, mil gracias. El placer ha sido mío. Y bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte en este programa y cuando quieras aquí estoy contigo. Bueno, saludos para todos y a todas. Chao. Saludos.